Hola, mi nombre es Ana y soy medium, así como lo oyen. Y la verdad es que es raro decirlo como en voz alta y hablándole a la nada, porque en realidad cada vez que digo que soy medium o que veo espíritus o cualquier otro tipo de ser, me miran con cara rara. Eh, por suerte mis amigos, que son los que sobreviven mi rareza, si se podría decir que es una rareza, aunque yo a esta altura creo que no, son los que me bancan en, digamos, en aceptarlo y también en que yo pueda ayudar o que pueda, eh, no sé, ver tranquila sin que otras personas que por ahí no saben se asusten o entren en pánico, básicamente. Porque tenemos esta como realidad y que ya me estoy por desviar un poco de mi guión porque me armé un guioncito porque soy libriana y entonces hablo hasta por los codos. Pero hay mucha gente, y no sé si les pasa a ustedes, que dicen, ay, yo quiero ver un fantasma porque para ver si es verdad que son así. Y también con esta actitud de yo soy valiente y voy a ver un fantasma, y lo primero que pienso cuando me dicen eso es, uno, no sabes de lo que está hablando. Es horrible ver fantasmas y no saber por qué los ves o si estás bien o estás loca, básicamente. Y en segundo grado, en segundo nivel, la primera vez que veas un fantasma, básicamente quedas traumado. Yo soy medium, pero la primera vez que vi fantasma, digamos, un fantasma con cuerpo, con forma de persona, fue hace más o menos 10 años. Y si yo entré en crisis y en trauma cuando vi uno, sabiendo que podía ver cosas y que podía sentir energías y que podía saber cuando había un espíritu en una habitación, sea bueno o malo, qué es lo que necesitaba ese espíritu, imagínense ver uno posta como en las películas. Nada, no podía dormir de noche y empecé a dormir de día y empecé a faltar a la facultad del trauma que tenía por haber visto un fantasma. Así que imagínense que cuando dicen, ay, yo quiero ver un fantasma, porque como desafiando esto para ver si es real, también porque un poco no, porque no creen en esto y creen que es un juego también. Entonces como que me da enojo, y por otro lado, digamos, no va a aguantar ver un fantasma, básicamente. Pero bueno, volviendo a lo que decía mi guioncito de este podcast, en realidad, ¿por qué le puse yo medium? Fue, digamos, mi mejor amigo es medium también. Gracias a él me acepté como medium, como persona que ve otras cosas, hace 4 o 5 años, si no es más. Y entonces yo le estaba contando como esta idea. El año pasado fue un año como que estuve muy fuera de mi eje y como también muy desapegada o muy como ignorando todas estas cuestiones extrasensoriales que yo veo y que yo siento, porque no tenía tiempo, porque es como que estás en un estado de adormecimiento. Entonces no, es como que necesitaba conectar también conmigo misma, porque esto es parte de quien soy, no soy otra persona, y es algo con lo que conviví gran parte de mi vida, y es algo que me asustó mucho tiempo, que me hizo ver cosas que la verdad no están buenas para una chica, y menos para la edad que tenía, porque era muy chiquita, tenía entre 13 y 15 años, y tener, digamos, que aguantarme a ver porque no sabía si era real, si no era real, o si eso le iba a hacer daño a mi familia, digamos. Y cuando hablo es que no son espíritus buenos los que yo vi. O sea, mis primeras experiencias fueron con espíritus, digamos, con demonios, básicamente, entonces no están tan buenos para poder, digamos, darte cuenta que ves otras cosas, porque te asusta un montón y también dudas, digamos, en qué hacer o qué no. Bueno, pensaba en esto de por qué que el podcast se llama Yo, Medium, o Yo Medium, y creo que tiene que ver
con esto también de sincerarse uno y de decir, sí, yo soy medium, yo soy esto que forma parte de mí, digamos que es parte de mi esencia, es que algo con lo que nací y que viene ya, digamos, en base a lo que cada uno crea. En mi caso yo creo en la reencarnación y, digamos, creo que la mediunidad es algo que sí que se puede adquirir o algo que estaba dormido. Hay muchas teorías en torno a la mediunidad. Puede ser que eso que estaba dormido y que se despertó y que decidimos abrazarlo y digamos, utilizarlo para poder ayudar a otras personas, a otros espíritus. Pero también es alguna característica que viene del alma. O sea, yo creo que es eso la mediunidad. Es una característica del alma y que es algo con lo que vamos reencarnando continuamente y que queda en nosotros en esa vida terrenal que tengamos y deseamos realmente despertar y aceptar eso o mantenerlo oculto. Digamos, también puede ser que por muchos años muchas personas lo hayan mantenido oculto por una cuestión de las persecuciones que había de la iglesia y que es totalmente aceptable. Yo creo que no hay que juzgar a esas personas que decidieron ocultarlo, era su forma de sobrevivir en esas épocas atroces que hay en la historia y sobre todo en la historia de las religiones. Entonces pensaba decir, bueno, es también la aceptación de decir, digamos, en voz alta, yo soy medium. Porque también tenemos un poco de miedo de qué va a pensar el otro cuando le decís que ves espíritus o que ayudas espíritus. O sea, es como que tiene una connotación negativa, que en realidad están en nuestro lugar, digamos, de parte de todos los medios y de todas las personas que tengamos dones o que tengamos otras habilidades que no son tan comunes. Cambiar ese parecer y esa perspectiva en torno a lo que forma parte de nosotros. Por eso decidí, digamos, llamarlo yo medium, que no sé si se entendió al final, porque bueno, hablo mucho y divago mucho, es un mal que tengo, pero es eso, es de decirlo en voz alta, es de hablarlo y sacarle ese miedo y ese tabú que tiene la palabra, que muchas veces nosotros mismos también le ponemos un tono de tabú. Bueno, como les decía, que ya les conté, soy medium desde muy chiquita. Pasa que me sucedió esto, es como que divido mi vida en 2 o 3 etapas. Tengo 28 años, y no sé si lo dije. Es muy loco que recién hace 5 años me acepte. Pero bueno, por suerte lo hice. Bueno, la primera etapa, hasta los 6-7 años, yo claramente era especial porque había un montón. O sea, cuando digo especial no digo que me creo superior ni nada, porque no es la intención ni nada. Es una palabra que utilizo porque no me gusta decir soy diferente o no sé, soy rara. Me parece que somos especiales en nuestra forma de ser y todos somos especiales. Obviamente tengo ciertos dones y habilidades que otros no los tienen y que justamente queda en mí ayudarlos a ellos y a los espíritus que vengan a pedirme ayuda o que se acerquen a mí. En mi caso, yo siempre fui así, porque había un montón de conocimientos que yo no entendía cómo los sabía. Básicamente, había pensamientos que para mí, y que me obligué a recordar, que creo que también fue algo de mi esencia o de mi alma vieja, de decir esto tengo que recordar y tengo que acordarme siempre, y que hoy las pienso y digo, ¿cómo puede ser que una criatura de 5 o 6 años piense esto? O sea, y eran cosas que yo me obligaba a pensar, pero que no se las decía a las demás personas. Entonces, yo creo que ahí fue como una primera experimentación y comprobación de que yo no era normal y de que era distinta, que por ahí tenía otros saberes y también otra maduración que tenía que ver con esto de las reencarnaciones. Y por otro, digamos, y a partir de los 6 años, 7, que fue cuando me mudé, digamos, yo vivía en una casa en un convento, que es raro, pero bueno,
Cuestión, yo vivía en una casa que era parte de un convento y ahí me sentía muy protegida. O sea, era como que yo vivía en paz y mi recuerdo de esa época es que yo estaba en paz. Luego me mudé a un departamento y fue cuando empecé a tener un montón de problemas, porque básicamente fue cuando empecé a ver sombras en los pasillos de la casa y tenía miedo de que esas sombras se acercaran a mi mamá, porque era con la que yo vivía, y le hagan daño. Ella, como dormía con la puerta abierta, veía cómo entraban esas sombras todas las noches y entonces para ignorarlas también empecé a cerrar la puerta, porque era algo que me angustiaba mucho pensar de que podían hacerle daño. Mucho tiempo después, mi papá falleció cuando tenía 11 años y fue la primera vez que sentí un espíritu. Y esa noche, que era una noche de tormenta, y me acuerdo, íbamos a hablar con Dios porque yo era muy católica. Y digo era porque no es que dejé de creer, sino que creo en otras cosas, es como que expandí mi religión a otras esferas. Pero bueno, yo era muy católica y le recé a Dios y le pedí una señal de que mi papá estaba bien, porque también, o sea, piensa en esto de que una niña de 11 años lo único que quiere saber es si su papá está bien, porque digo, es re loco, no es algo que se preocupe una criatura. No, para mí no lo era. Y hoy lo pienso y tampoco, o sea, lo primero que pienso es, murió mi papá, no es si mi papá está bien. Entonces, como primera preocupación era eso, entonces le pedí a Dios una señal. Y en un momento que estuve sola, vi una sombra, digamos, proyectada en la pared, que sin duda eso, más la energía, más otras cosas, era mi papá que me estaba diciendo que estaba bien y que no me preocupe. Y ahí empecé, digamos, el hecatombe, el quilombo de mi vida. Perdón, está mal decir quilombo, pero bueno. Bueno, empezó el gran caos de mi vida porque empecé a tener cada vez más sensibilidad a estas cosas. Y me empezaron a visitar también espíritus más malos. Y así, durante toda mi adolescencia, fui atosigada por demonios, que por suerte, digamos, al tener una formación católica, pedí a la Virgen, digamos, que también es algo que creo porque fue la que me protegió en todas estas cuestiones, que me proteja, y empezaba a rezar y se iban los demonios, entre otras cuestiones. Y después, bueno, vengo a vivir sola a los 18 y me encuentro con que yo dije, bien, por fin voy a descansar de los espíritus y los fantasmas, voy a vivir en paz, nadie me va a romper las bolas. Primer día veo un fantasma en mi casa, que es la fantasma de mi casa, que se llama Sandra, y que en realidad después me entero que en realidad es una fantasma que estuvo a lo largo de mi vida y lo único que hace es como cuidarme. Entonces, digamos, está todo bien con Sandra, pero ahora ya sé que en realidad no es que me molesta, sino que su deber es cuidarme. Que en realidad es una historia súper larga y súper loca, que espero contarlo en otro podcast de quién es Sandra, pero digamos, esa es su función, que yo, digamos, cuidarme a mí. Y y vengo, pero, digamos, me empiezo a juntar a hacer una actividad teatral, y la persona que estaba a cargo de esa actividad también era medium, y empieza a manipularnos a mí y a otros chicos de 18 o 19 años con respecto a esto, porque todos éramos mediums básicamente en diferentes sentidos. Pasa que yo en esa época no es que tenía mucha noción tampoco de lo que era, y tenía como mucho miedo al mismo tiempo. Entonces es una época bastante oscura que lo único que hizo fue darme mucho miedo, y cada vez que pensaba en todo lo que hacía me angustiaba y me largaba a llorar porque no entendía, porque había algo que no me cerraba y por un montón de otras cuestiones que, digamos, que no están buenas, y también me hizo cerrarme mucho, y por eso tardé mucho también en aceptarme. Después me separo de ese grupo por un viaje que hice por unos meses, vuelvo a mi ciudad y a mi casa, y ya empecé a negarlo directamente. Es como que dije, yo no veo nada, yo soy normal,
se acabó porque yo estuve muy mal, yo estaba muy angustiada. Por eso digo, tuve muchas malas experiencias que lo único que hicieron fue que yo tarde más en aceptarme. Y que, por suerte, hace 5 años empecé a hablar con el que hoy es mi mejor amigo. Y hablando, le cuento todas las experiencias que había tenido, digamos, en mi adolescencia y ya de más grande. Y él me empieza como a decir, pero mira que yo también tuve experiencias así, me empieza a contar las suyas y encontré a alguien que me entendía, que no me juzgaba, que no iba a utilizarme, que sentía una buena energía de la relación, de un montón de cosas. Entonces, a partir de eso empecé a investigar más, también con otra cabeza, más madura, más grande. Ya no que iba a permitir que nadie me manipule. Y empecé a darme cuenta que en realidad, a partir de que me empecé a aceptar y que me di cuenta que no era tan malo, que me di cuenta que en realidad es más lo que la sociedad le impone al nombre, a toda esa carga negativa que tiene el nombre de ser medium, empecé a aceptarme y a ser feliz, que es lo más importante. Yo desde que me acepto soy feliz, porque es ser quien soy realmente, sin caretas, sin máscaras, sin nada que, digamos, me tape o niegue quién soy, porque ¿para qué negar lo que uno es? Entonces, bueno, empecé a darme cuenta que había muchas otras personas como yo. Obviamente muchas otras personas no tuvieron las experiencias malas que tuve yo. Y estas experiencias tampoco me hicieron decir yo voy a ser mala, hija de puta, porque no lo soy en ningún sentido. Empecé a conectar con mi esencia, con quién soy en verdad y con todos estos conocimientos que yo tengo de otras vidas o que me brindan otras personas a mi alrededor, digamos, que no son personas reales, digamos, físicamente reales, sino que son espíritus que me ayudan y me guían en todo este proceso de aceptación y de encontrarme a mí misma. En realidad este podcast lo había pensado hacer el año pasado, grabé como 3 episodios. Solo el universo sabe dónde están esos 3 episodios. Pero hace unas semanas me hice registros akáshicos, una lectura de registros akáshicos, y me decía Joana, que es de Bitácora de un Fénix, si quieren seguirla, es una genia. Ella me dijo que para encontrar a alguien, yo primero tenía que encontrarme a mí misma. Y qué mejor manera de encontrarme a mí misma que hablando en un podcast que puede ayudar a otras personas a no tener miedo, porque eso también es la finalidad de este podcast, no es solamente vincularme de nuevo o encontrar mi esencia o reconectar conmigo misma, que hace un tiempo vengo desconectada. Más que nada la importancia es hacer notar y hacer ver a esas personas que no lo aceptan todavía o que tienen problemas o que por muchas razones no pueden aceptarlo o se sienten solos o lo que fuera, decirles que no están solos, que somos muchos, que todos estamos para ayudarnos, que somos una gran familia aunque estemos todos alejados, pero que se puede ayudar desde un lugar al otro del mundo, por suerte, gracias a las comunicaciones y la era de la tecnología. Bueno, antes de quedarme sin voz, acabo de tener como un ataque de catarro hace 2 segundos que no sale en el audio. La idea de este podcast era poder contarle un poco de quién soy. ¿Por qué le puse yo medium? Un poco de mi experiencia personal, por qué se me ocurrió hacer el podcast, que es, bueno, esto de que otras personas que no se acepten se puedan aceptar y no tengan miedo. Tuve así como una revelación cuando estuve en el santuario de la Virgen de la Guadalupe, que en realidad no lo estaba por contar, pero como que me surgió contarlo. Tuve como una revelación mientras estaba en el santuario y que fue un momento movilizante muy espiritualmente para mí ese lugar. Es como que
que realmente es para contarlo en un podcast aparte si es que les interesa. Pero si tienen la posibilidad de ir al santuario, vayan al que está arriba de la colina, creo que es. Es muy lindo ese lugar energéticamente, y uno como medium puede llegar a conectarse y a tener muchas revelaciones en media hora. Cuestión estaba ahí en el santuario, que también es otra cuestión, porque en realidad este podcast yo no estaba por decir mi verdadero nombre, estaba por decir que me llamaba Isabel, porque en realidad Isabel es el nombre de mi alma y es el nombre, digamos, con la que se identificó mi espíritu. Es como raro de explicar y lleva mucho tiempo explicarlo, pero ese es otro tema que tiene que ver más con los registros akáshicos y que da para otro podcast, que ya hasta la altura ya tengo como 5. Pero bueno, estuve en el Santuario de la Guadalupe, volviendo al tema, y algo que una de las revelaciones que tuve, o de los 2 mensajes que tuve, fue de que qué importaba lo que digan los demás. Lo más importante era que yo sea yo, y creo que es necesario que se lo transmita a ustedes también, porque es algo muy lindo para pensarlo. Lo más importante es ser genuino, ser quien uno quiere ser, porque muchas veces nosotros tenemos mucha ayuda para dar y por miedo al que dirán no nos damos a conocer, y también por miedo al que dirán no ofrecemos nuestros servicios para ayudar, porque creo que una de las funciones del medium es ayudar, ya sea cobrando o no, eso depende de muchos posicionamientos y planteamientos de la persona. El medium está para ayudar, y creo que eso es lo más importante, porque queda en nosotros hacer llegar ese mensaje, queda en nosotros poder guiar a esa persona que pueda resolver un problema, ya sea digamos que también tiene más vinculación capaz con ser bruja, pero ya sea tirando las cartas o cualquier tipo de oráculo, o darle un mensaje, ya sea de un guía espiritual o con los registros akáshicos, o con una lectura de aura, o con lo que fuera que uno tenga de herramienta y digamos de don para poder brindar. Esa es la tarea del medium, es ayudar a todas aquellas personas que podamos ayudar y que necesiten una palabra. Entonces, en el Santuario de la Virgen, lo que recibí de mensaje y que se lo transmito a ustedes también, porque creo que ayuda mucho y que me está ayudando mucho en los últimos tiempos, y eso que me fui en enero, es: hay que ser genuino, aceptarnos como somos, amarnos como somos, no tener miedo al que dirán, porque siempre van a criticar algo. Pero hay un montón de otras personas que necesitan nuestra ayuda, ya sean personas de cuerpo físico o personas digamos que ya no están en este plano, pero es nuestro deber ayudarlos, y tenemos mucho bien para dar al mundo, porque tenemos estos dones para eso, somos mediums, y ese es nuestro don. Así que con esto, que creo que ya es como el final, y me emociona mucho contarlo porque es algo hermoso que me surgió en ese momento y que lo anoté, y que la verdad me hubiera quedado mucho más tiempo meditando ahí adentro y pensando en todo. No fue el único mensaje que me dio, digamos, pero este es el mensaje que le puedo transmitir a ustedes: es: no tengan miedo, sean genuinos, ámense mucho. ¿Y qué importa la sociedad que nos tiene miedo, que tiene un tabú, un prejuicio sobre nosotros creado por un montón de instituciones religiosas? Sean genuinos, sean felices, ayuden, porque esa es nuestra función de ser medium. Y eso. Nos vemos, espero que les haya servido.
este podcast. Nos vemos el próximo.